Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Guerrero, es estudiante de la Universidad Abierta a Distancia, la UNAC, en el programa de Administración de Empresas. El día de hoy vamos a hablar sobre la contratación pública y privada de nuestro país. Tenemos contrato público. La contratación es más compleja por los dos trámites que se deben acatar con el Estado. Para contratar con el Estado es principal requisito estar inscrito al RUN. Los principales inversionistas son el Estado. Los contratistas se seleccionan mediante licitación pública. Se ejecuta la labor por un beneficio social. Contrato privado. La contratación es más sencilla y sin trámite. El estímulo de generación de contratos es generar un buen ideal. La inversión es del capital privado. Para la selección del contratista no es necesario convocatoria de licitación. Partes del contrato público. Órgano de contratación. Puede ser unipersonal o colegiado. Inicia un desarrollo en el procedimiento de la contratación. Tramita una licitación y adjunta el contrato en donde se genera valoración de documentación presentada, dando lugar a la respectiva evaluación de ofertas. El contratista genera una contratación a las personas hábiles que tengan plena capacitación de obrar, acrediten solvencia económica, financiera y técnica profesional. El contrato privado se caracteriza por su libertad formal, en el cual se toma en cuenta sanciones como título, indica la naturaleza del contrato, cuerpo sustantivo, identificación de partes involucradas y brinda transformación textual como fecha y firma de contrato. Exposición se genera realización de antecedentes y hechos registrados. Cuerpo normativo, detalle de pactos suscritos entre las partes. Cierre, fórmula de fin de contrato, anexos, es decir, de ser necesario. Principios del contrato público y privado. En un contrato en el sector público se debe cumplir con los siguientes principios: transparencia, todo debe ser claro y con actuaciones objetivas e imparciales. Economía, se elige la mejor propuesta en el precio más cómodo para la entidad estatal. Civiles, jurídicas y penales en caso de incumplimientos, daños o perjuicios en su desarrollo contractual. Igualdad, todos deben de tener las mismas oportunidades para acceder al contrato con el Estado. Selección objetiva, se debe elegir la mejor propuesta sin ningún tipo de interés o indicaciones por una propuesta con otro tipo de interés. Publicidad, los contratos deben estar disponibles en la red para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellos. Tipos de clasificación de contrato público. De acuerdo a la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 de los contratos estatales, los tipos de contratos públicos son contrato de obras, contrato de consultoría, contratos de prestación de servicios, contrato de concesión, encargados fiduciarios y fiducia pública. Contratos privados. Las clases de contratos privados que existen en Colombia son los siguientes: contratos civiles. Nacen de las voluntades de dos o más personas en un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer algunas cosas. Las clases de contratos civiles en Colombia son contrato unilateral, bilateral, contrato gratuito u oneroso, contrato comunicativo y aleatorio, contrato real, solemne y consensual. Contratos comerciales están definidos en el artículo 864 del Código del Comercio. Las clases de contratos comerciales comerciales que existen en Colombia son mercantiles, compañía mercantil, compraventa mercantil, suministros, seguro
mando comercial, comisión, agenda comercial, transporte terrestre, fletamento y depósito. Contratos labores. Están definidos en el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 22. El capítulo 4 del Código Sustantivo de Trabajo nos muestra las modalidades de contratos de trabajo, entre los cuales encontramos contratos a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de aprendizaje, contrato de obra o labor, contrato civil por prestación de servicios, contrato ocasional en el trabajo. Responsabilidades por incumplimiento al contrato público. En un contrato con una entidad pública se dice que el contrato fue incumplido cuando el contratista no cumple con las obligaciones de acuerdo a las justificaciones no son reales y las justificaciones no son reales ni considerables. El incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista afectan grave y directamente la ejecución del contrato. Cuando el contratista no cumple con las obligaciones contractuales, no puede reclamar la indemnización de perjuicios ni la cláusula penal. Las responsabilidades van desde indemnización hasta responsabilidades jurídicas y penales. Responsabilidad por incumplimiento del contrato privado. Los contratos de orden privado, el incumplimiento de los contratos traen responsabilidades tanto contractuales como extracontractuales. La responsabilidad civil contractual es cuando hay ejecución imperfecta de una obligación estipulada en un contrato válido. La responsabilidad civil extracontractual es aquella que no tiene origen en un incumplimiento o obligación establecido en el contrato, sino en un hecho jurídico. En la responsabilidad civil el contrato en la responsabilidad civil en la responsabilidad civil contractual, quien no cumple con lo estipulado en el contrato debe demostrar su incumplimiento, que sea por fuerza mayor o caso fortuito. De lo contrario, se presume su culpa voluntaria. Se explica la aplicación de principios de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad se caracteriza por dar igualdad a todos los participantes sin tener preferencia alguna. Esto quiere decir que el principio de igualdad implica el derecho de participar, el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto a otro oferente y de recibir el mismo tratamiento por el cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección. El concepto del interés general es una cláusula más indeterminada cuyo contenido ha de ser explícito en cada caso concreto. La prevalencia del interés general sobre el particular se refiere a la consideración de preponderancia de lo social por encima de lo individual. Los intereses de la comunidad priman sobre los individuos, pero deben realizar fines que a todos nos beneficien. Muchas gracias por la atención prestada. Que tenga muy buena noche. Hasta luego.